Hoy quiero hablarles de el paso entre la casa de Abinadab a la casa de Obed-Edom. Mis amados y amadas, hoy más que nunca vemos la importancia que tiene el que nosotros podamos vivir bajo el abrigo del Altísimo, morando a la sombra del Omnipotente, que es el lugar de su presencia, el lugar santísimo, el lugar donde vamos a compartir espacio con el arca del pacto, que significa la presencia del Señor con nosotros. Eso es lo que nos va a mantener vivos. Eso es lo que nos va a mantener prosperados. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de ser salvos ante esta situación tan difícil y tan peligrosa que estamos viviendo. Y se lo quiero decir con justa causa, se los quiero decir porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de los siglos por los siglos. Y ese Dios que da la llaga es el Dios que la cura. Y ese Dios que lo vemos con ira porque el mal y la maldad de los hombres lo ha provocado, lo vemos también con amor y misericordia para su pueblo. Y quiero contarles rápidamente una historia que ustedes conocen, pero que es bueno recordarla. ¿Qué había sucedido con el arca del pacto en los tiempos del rey Saúl, en los tiempos en que Elí era el sacerdote con sus 2 hijos? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían descuidado? ¿Por qué habían perdido el arca del pacto? Porque los filisteos la habían secuestrado en una ocasión que salieron los guerreros a combatir y se llevaron el arca sin la autorización de Dios. Se quedaron los filisteos con el arca. Perdió Israel la presencia de Dios, pero el arca en la tierra de los enemigos de Israel, en vez de ser de bendición, fue de maldición. El dios Asdod que ellos tenían se doblegó ante el arca, caía ante el arca hasta que fue despedazado en su presencia ese ídolo que ellos tenían. Y todo el pueblo se contaminó y se llenaron de tumores y había ratas y había de toda clase de contaminación. Ellos se desesperaron, no sabían qué hacer, tenían que entregar el arca, ya estaban apuradísimos. ¿Sabe? Yo pienso, esto nos parece tan extraño, pero sabe, cuando usted trata de llevar el arca a la fuerza a un lugar donde no lo adoran, a un lugar donde maldicen su nombre, en vez de venir bendición, pues también viene maldición. Eso es muy peligroso. Hay personas que viven con su pareja y su pareja maldice a Dios y entonces nunca prosperan, nunca salen adelante, siempre están enfermos y no se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal hechas ante la presencia del Señor. De tal manera que ellos se desesperan y tienen que entregar el arca y la envían con una ofrenda de los tumores hechos en oro, las ratas hechas en oro, para así poder aplacar la ira de Dios. Pero la llevan a una región que estaba ya cercana a Israel y los habitantes de allí sacaron el arca, la cogieron y la pusieron en una piedra, pero eso fue de molestia para Dios, porque había una orden desde los tiempos de Aarón, que el arca no la podía tocar nadie, porque el que la tocara moriría, que solamente lo podían hacer los de la tribu de Coat. Los coatitas eran los únicos que podían transportar el arca, y tampoco la podían tocar. Los únicos que la podían tocar era Aarón y Moisés. Y eso nosotros lo podemos comprobar en Números 4, en las tareas entregadas a los levitas y especialmente a los de la familia de Coat. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda, cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño todo de azul y lo pondrán en sus varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran.
estas eran las cargas de los hijos de Coat entre el tabernáculo de reunión. Eso me interesa mucho que nosotros lo tengamos en cuenta. Los únicos que podían trasladar el arca eran los de la familia de Coat. Y ellos ni siquiera la podían tocar, porque el que la tocara había una orden de parte de Dios que moriría. Y así sucedió, y entonces los que tomaron el arca y la pusieron sobre la piedra, todos murieron. Tampoco quisieron tener el arca, la querían entregar. Entonces sucede que la quieren devolver también porque había mucho temor y mucho miedo. Ahora nos vamos a ubicar en los tiempos en que David se percata que hace mucho tiempo ya el arca no está en Israel, ya él ha construido casas para sí, ya tiene organizado su reinado, pero no hay nada de la parte religiosa funcionando. Entonces viene esa historia que nosotros encontramos en 2 de Samuel en el capítulo 6, cuando David quiere regresarla, dice que escogió a 30,000 de sus hombres, partió de Balán de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces, como les dije en un principio, esta palabra es entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. Mire lo que sucedió. En la casa de Abinadab duró el arca 20 años y no pasó nada. No habían señales, no habían prodigios, no había alabanza y adoración en esa casa. No había servicio ministerial en esa casa. Era un mueble puesto en un lugar al que sabían que no debían tocar. Pero no estaba sucediendo nada en absoluto. Nadie se había acordado que en la casa de Abinadab estaba el arca del pacto. Y yo quiero hacerles caer en cuenta, iglesia, que nosotros muchas veces hemos empezado a llevar una vida religiosa que se nos olvidó que donde quiera que nosotros vamos, la presencia del Señor está con nosotros. Que se nos olvidó que nosotros tenemos que tener el arca en nuestra casa, con adoración, con alabanza, rindiéndole culto, honor y honra. Se nos enfrió el amor, se nos enfrió la adoración y la alabanza al Señor. Y no sucede nada. Hay personas que son cristianas hace 15 años, 20 años, y no sucede nada con sus vidas. Es más, la gente ni siquiera sabe que lo son. Qué condición tan triste, qué condición tan lamentable. ¿Cómo pudo haber estado el arca de Dios en la casa de Abinadab 20 años y no haber sucedido nada? Sino todo lo contrario, pesares. ¿Qué pudo haberle pasado a Usa? Que no recordó lo que le enseñaban los levitas, que el arca no se podía tocar. No se acordó las muertes de más de 30,000 hombres por haberla tocado. No se acordó de lo que le había sucedido a los filisteos y tocó el arca. Pensó que si no la agarraba se podía caer. Y es que Usa, al igual que sus 2 hermanos y al igual que su padre Abinadab, habían dejado de temer a Dios. Y cuando tú dejas de temer a Dios, ya tú haces cosas
que están fuera del orden del Señor. Y empiezas a hacer las cosas a tu manera, como tú piensas que deben hacerse. Y cometieron varios errores, porque se les olvidó todo lo que le habían enseñado. Hay personas que vienen al templo, escuchan la palabra y cuando llegan a casa ya se les ha olvidado. Y el Señor dice que no podemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Sería que no recibieron la educación de parte de su padre? Ellos eran levitas. ¿Sería que no se les dijo cómo tenían que llevar el arca? Que no era posible que cometieran el mismo error que los filisteos de haberla enviado en una carreta. Ellos hicieron lo mismo. Y a veces nosotros en la iglesia nos estamos acostumbrando a hacer lo que el mundo está haciendo. Y lo que el mundo está haciendo no le agrada a Dios. La manera como estamos queriendo llevar la presencia del Señor no le agrada a Dios. La estamos teniendo en el templo, la estamos enseñando, pero cuando van a sus casas no se siente la presencia del Señor. Es casa de Abinadab. No hay nada, no hay fruto, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no hay luz, no hay adoración, no hay alabanza, no hay cambio. ¿Y sabe qué sucedió? Usa murió. Porque los que actuamos y los que actúan de esa manera están muertos espiritualmente. Los que quieren ayudar a Dios, los que quieren hacer el trabajo de Dios más rápido. En la carreta se suponía que iban a ir más rápido, más cómodo, no tenían que llevarla en hombros. Pero se les olvidó que Dios había encomendado a cada quien una misión, así como a cada quien le da dones. Tú no puedes con los dones que Dios te ha dado querer actuar en otros ministerios que no van acorde a tus dones. Hay gente que se entromete a hacer cosas que no han sido llamadas a hacer. Y entonces les es de carga y mueren espiritualmente. Si Dios te dijo que hicieras algo, te va a dar el don. Pero tú no puedes ponerte a hacer otra cosa distinta porque no tienes el don para eso. Y eso sucedió con este grupo de esta familia. Tenían que buscar a los descendientes de Coat, tenían que buscar a los que se les había dado la orden de que trasladaran el arca y no lo hicieron. Entonces cuando muere Usa, David dice, yo no puedo seguir con esto, Dios va a exterminarnos a todos, y la dejan en casa de Obed-edom. Y en casa de Obed-edom reciben el arca y solamente tuvieron que haber corrido 3 meses para que la casa de Obed-edom hubiese sido prosperada. La casa de Obed-edom fue iluminada, la casa de Obed-edom fue sobresaliente, al grado tal de que le fueron a decir a David, algo pasa en la casa de Obed-edom, pero todos son prosperados, todos son felices. Obed-edom entró en una cuarentena, en un retiro espiritual. Obed-edom entró en su casa con el arca, lleno de gozo, lleno de alegría, y estando allí con su familia, que no eran pocos, eran muchos. Allí con su familia adoraban a Dios, exaltaban el nombre del Señor, no tenían temor de que sobrevinieran tumores para ellos o que se fuesen a morir. No, ellos estaban gozosos. Y yo quiero decirte en este tiempo que Dios lo que hizo fue sacar el arca del pacto de la casa de Abinadab para llevarla a tu casa, para llevarla a tu hogar, para llevarla a tu familia, para llevarla al lugar de la intimidad, al lugar donde tú debes adorarlo. Y te puedo asegurar que así como lo hizo con Obed-edom, lo hace contigo hoy. Aunque la gente diga, hay problemas, hay muerte, hay escasez. Si en tu casa está el arca del pacto, nada de eso acontecerá. Si en tu casa está la presencia del Señor, habrá sobreabundancia y sobresaldrás ante todos los demás y todo el mundo tendrá que ir a ver qué pasa contigo porque algo extraordinario está sucediendo. Hoy tienes una gran oportunidad de escoger estar entre la casa de Abinadab o la casa de Obed-edom. Sigamos leyendo en las Sagradas Escrituras en 2 de Samuel en el capítulo 6, desde los versos 12 en adelante. Cuando le fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonidos de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David,
Metieron pues el arca de Jehová, la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. Bendito sea el Señor. Quiero decirte en este día de hoy que viene sobreabundancia para ti. Viene pan para tu casa. Dios así lo ha determinado, porque tú has recibido con gozo el arca del pacto. La presencia del Señor está en nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.